Bueno, vamos a hacer un viaje, uno de esos viajes de tantos que has hecho y esta noche, en este programa, nos vamos o nos vas a llevar a esas investigaciones que has realizado a lo largo del mundo. Y De- bueno, ¿cuántos tipos de yetis hay o en qué lugares del mundo podemos encontrar uf, este tipo de especies similares? pues en todas partes siempre ha habido, y desde los Pirineos españoles tenemos también en Estados Unidos y Canadá. En Canadá incluso se puede relacionar con el Wendigo, aunque algunos dicen que esto no tiene que ver nada con el Bigfoot, que no es un homínido. Tenemos en las selvas del Amazonas, cuando yo vivía en Bolivia, escuché hablar en el río Manuripi, también de este tipo de seres, en el Madidi, en la reserva del Madidi, que es una reserva impresionante que hay al sur de la Amazonía, pero lo que se llama ceja de selva, ahí se hablaba de un ser similar a un mono muy grande, pero que causaba mucho terror en los indígenas. En Indonesia tenemos, por supuesto, el Yeti. En África no he escuchado, pero seguramente se puede encontrar algún ser así. E incluso en algunos sitios, cuando viajé por Rumanía el año pasado, se hablaba también de un ser, de un señor de los bosques, pero la gente local inmediatamente lo identificaba con los Strigoi vampíricos y demás. Mm. Y podría ser además un oso, porque en esas zonas hay osos por doquier. Y esto no daría que pensar, porque claro, si hay tantos yetis, entre comillas, a lo largo de de la geografía mundial, no da que pensar que no se haya encontrado nadie con ninguno, ni haya una prueba palpable que se pueda demostrar de su existencia. No Sí, daría que pensar como que es algo más eh, yendo al tramo de la leyenda. claro, de la leyenda, o simplemente una falsificación o una mistificación de la cuestión, por supuesto. Y yo creo que la inmensa mayoría de estos testimonios debe ser así, pero no todos. Y el hecho de que se repita en todos estos lugares, la misma leyenda con unas características muy parecidas. En el caso, por ejemplo, de Rusia, que es lo que más estudié yo y lo que más investigué, pues se daban determinados detalles muy hilados. Entonces, por ejemplo, nosotros tuvimos la oportunidad de encontrarnos con el señor Karandashev, que era un anciano de 70 y algo años, que nos contó que él había estado con un almaz, con un yeti de estos, 20 años atrás, y que no lo había contado a ningún extranjero hasta entonces, porque eso podía significar su mala suerte. Todos en estas zonas perdidas de unos valles del Altai, en los pueblos cercanos, nos habían ido dirigiendo al señor Karandashev. O sea, él sí lo había contado a sus parientes y tal, y se había convertido en conocimiento en esa zona. Pero aparte de este grupo reducido de parientes y amigos, no lo sabía nadie. Recuerdo que le mostramos un montón de láminas que teníamos con dibujos del Yeti, y precisamente nos marcó que era muy parecido al que se había encontrado en el norte de Pakistán. Unos dibujos increíbles al respecto se habían hecho, y entonces apareció un ser pues muy velludo, alto. Cuando yo le pregunté, que fue una cosa además que me llamó mucho la atención de este hombre, pues que apenas tenía conocimientos, pues seguramente sabría leer, pero poco más. Vivía perdido, ya te digo, en una, en Ujú. una zona de montaña. Le pregunté si era macho o hembra, porque había estado muy cerca. Entonces él se asombró y me dijo: "Jo, pero bueno, ¿tú te crees que yo me iba a haber quedado ahí para ver si era macho o hembra? Salí corriendo". O sea, hubo detalles en esta conversación, que fue en ruso, porque yo como te digo, lo hablo, Sí. que a mí me conmovieron mucho. Ya te digo, mientras que de otras cuestiones, de otros avistamientos, mantuve mis dudas, cuando hablamos con el señor Karandashev y con algún otro científico que también nos contó sobre ciertas experiencias en los Montes Urales, que está bastante alejado de esta zona, pero también es una región bastante intrincada en sus valles y cárcavas, pues me dieron a mí que pensar. Entonces yo quisiera en algún momento volver a la zona, precisamente
para seguir una investigación que es complicada porque las autoridades locales no lo ponen lo más fácil posible, pero bueno, ahí se pueden hacer muchas cosas, desde luego. No parece muy descabellado pensar que puede haber otras criaturas bípedas y como una especie de eslabón perdido entre los homos, pues no sé, ahora no me acuerdo cuál es el último eslabón que hubo. No puede haber ahí, o no me parece muy descabellado pensar que pudiera haber otra rama, ¿no? Que se haya derivado de aquella época hacia otro Claro, lugar. y además tenemos, por ejemplo, no muy lejos de aquí, hacia el oeste de esta zona donde nosotros estuvimos, también en Altai, pero en otra república cercana, se encontró una cueva en los restos del Homo denisovano, y a partir de un fragmento de un dedo, aparentemente de una niña. Entonces, hubo diferentes especies de Homo, de hombres, vamos a decirlo así. Tenemos el Neandertal, hubo mezcla entre ellos, hibridaciones, y todavía podremos encontrar muchos restos. Mira el Homo florensis en la zona de Indonesia, una especie de pigmeo. Tenemos pigmeos todavía hoy día. Hay seres que son seres humanos que son distintos al arquetipo de ser humano al que estamos acostumbrados, y no estamos hablando de razas, sino de especies. Entonces, la Tierra es muy grande y hay valles que se han pisado muy poco, y ahí están todas las tradiciones. Y para aprender a buscar misterios, primero hay que empezar a leer en los mitos, las leyendas y todos los rastros que los antiguos conocimientos nos dejan. Eso sí, sin quitar la cabeza de la ciencia. Pero es que la existencia en estos momentos, o hace 20 años, 30, 40, un siglo, de seres así, no estaría pegado con la historia, sí, pero con la ciencia no, desde luego. Por ese mismo pensar que habría la posibilidad de creer que pudieran existir seres también bípedos que sean intraterrenos. No que vivan en el centro de la Tierra, como dicen otros, pero sí que vivan dentro de cuevas y que no salgan Sí. al exterior, ¿no? Bueno, Podría también. sí, por supuesto, ese es uno de las leyendas o de los mitos que circulan sobre todo por Sudamérica, de los hombres de las cavernas. Ahí está cuando en el año 2013, 2 años después de esto, viajé por el Amazonas boliviano, que después podemos hablar de otro ser que investigamos allí. Ahí escuché hablar sobre los pigmeos. Ellos los llamaban los duendes, y que decían que ellos venían de debajo de la tierra. Y era una cosa muy interesante. Y les tenían tanto pánico o más como de las grandes anacondas, de las anacondas gigantes, cuyos relatos escuchamos, y de recientes ataques ocurridos Sí, sí. muy poco. Nosotros estuvimos cerca, que la pudimos tocar porque la acababan de matar a una anaconda de 5 metros y pico. 5 metros y pico ya es grande. Y Ya aún es grande. así, y tenía la cabeza bastante reducida. Cuando estábamos navegando por el río Manuaripi, pues una serpiente cuyas dimensiones no te puedo decir, pasó por debajo de nuestro peque-peque, que es la canoa a motor y a remos en la que circulábamos. Llevábamos no sé cuántas horas ahí, y por el tamaño de la cabeza, del tamaño de una mochila, más o menos pequeña, escolar, podríamos deducir que esa anaconda, que pasó pues a media agua, podría tener más de 15 metros. Y ahí estaba. Y después los zoólogos dicen que no hay anacondas de más de 8 o 9 metros. Mentira. Claro que las hay. Nosotros en Riberalta, casi en la frontera con Brasil, en donde se unen los ríos Madre de Dios y Beni, estuvimos en un sitio de comer, una especie de restaurante, y había una piel de una anaconda que tenía 9 metros sin la cabeza. Entonces, ahí estaba y que me digan, no, porque eso se ha podido estirar. No, al contrario, lo que ha hecho ha sido encogerse después de tanto Cogerse. tiempo. Claro. Claro. Entonces, y por el tamaño del cuello, la cabeza debería ser considerable, mucho más pequeña que esta anaconda que vimos pasar por debajo de nosotros en el mar, en el curso del Manuripi. Vamos a hablar, porque me gustaría saber tu opinión sobre las momias tridáctilas, estas famosas que se han descubierto en determinados lugares, pero vamos primero, si quieres, a esos seres que has mencionado desde el Amazonas. Pues en el año 2013
yo entonces estaba viviendo en Bolivia, allí viví 4 años, y trabajaba en el Centro Cultural de España, en La Paz. Y con quien era mi compañero ahí, Gabriel Barceló, un gran fotógrafo además, y un orquestador cultural tremendo, de Mallorca, para más señas, pues decidimos viajar por el Amazonas. Se nos iba a unir un fotógrafo polaco también, pero en último instante pues nuestros intereses divergieron y consideramos que era mejor que viajar. Era más peligroso en el sentido de ir 2 personas solos, pero al mismo tiempo nos daba una movilidad mucho mayor que si hubiéramos ido 5 o 6 personas. Entonces llegamos volando a la ciudad de Cobija, en Pando, en el departamento de Pando, y desde allí empezamos a viajar por la zona del Acre hasta Puerto Yaminagua, y desde allí hacia el sur, hacia la zona del Manuripi, hacia San Silvestre, y desde allí a un sitio que es una especie de paraíso, el lago Bay, y después enfilamos hacia el este recorriendo el río Madre de Dios, que es uno de los afluentes después del Madeira, el mayor río afluente del Amazonas. Y allí es cuando yo ya había escuchado sobre el tema del Mapinguari. El Mapinguari es un ser mitológico o no tan mitológico de la Amazonía. Se escuchan sus historias desde Perú hasta Brasil, e incluso se han encontrado supuestos restos de lo que puede ser esa criatura en el norte de Chile. Entonces, hay algunos investigadores. Bueno, ¿cómo es este ser? Aparentemente de unos 2 metros, 2 metros y medio, 3 como mucho, o sea, es enorme. Está cubierto por un pelaje de color rojizo y muy grueso, de manera que no le afectan ni las balas ni las flechas, y eso dicho por por personas que supuestamente lo han visto y le han disparado. Tiene garras tremendas, ya la leyenda le atribuye un solo ojo y una boca en el centro del estómago, y dices que y muy peligroso. Y también que al estar cerca de él emana de él un olor espantoso, una mezcla de azufre con cualquier pestilencia, la peor pestilencia que podamos pensar. Bueno, David Oren, que es un americano, un ornitólogo, graduado de Harvard y tal, él lleva en Brasil, ahora está residiendo creo que en Belém, cerca de la desembocadura del Amazonas. Y él ha dedicado los últimos casi 30 años, 25, 30 años, al estudio del Mapinguari. Y él cree que el Mapinguari, yo también lo creo así por los testimonios que nosotros recogimos en nuestro viaje. El Mapinguari puede ser una especie de perezoso terrestre ya extinguido o aparentemente extinguido hace como 10.000 años. Una especie de, si nuestros escuchantes quieren comprobar cómo podría ser, sería como un megaterio. Un megaterio, un Milonix, pues es una especie de... No es un oso porque tiene además una cola, además tiene unas glándulas especiales, o tuvo unas glándulas especiales en el estómago que podría ser esa boca, y es muy interesante. Yo te puedo mostrar aquí tengo el cuaderno de viaje que utilicé en aquel entonces, y este fue el dibujo con no, se ve un poco... La cabeza sí que tiene cierta similitud al perezoso, como tú has Sí, sí, mencionado. sí, y después este sería uno de los pigmeos de los que hablaba. Sí, sí, sí. Sí, bueno, lo que te decía de Oren es que él creía que podría ser un megaterio, y nosotros fuimos encontrando agentes por el camino y todos nos daban esa misma respuesta, que era una especie de perezoso, no era un mono, no estaban hablando de un homínido tampoco, pero el terror era lo primero que subrayaban de este ser. Y el mal olor, y después lo que sí que decían es que atacaba a las personas y que podía comer carne humana, lo cual eso sí que sería contraproducente con las teorías de que sea un megaterio. Posiblemente pueden estar mezclándose dos mitos, el mito de una especie de antropoide antropófago también, y la de este megaterio que se alimentaría pues de palmas y otros vegetales de la zona.
A mí lo que me sorprende es que tenga un solo ojo, evidentemente tiene cabeza, y que el estómago le tenga, o sea, la boca la tenga a la altura del Claro, estómago. pero si tú ves esas representaciones de los megaterios, entonces cuando lo entiendes. Porque el megaterio tenía la forma de la cara, si tú te fijas en un perezoso, ves que Ujú. la cara es un poco plana, Sí, sí, y que las cejas, el arco supraciliar y tal, pues aparece, le dan una profundidad a la forma de la cara que podría entenderse que ahí solo hay un ojo, si los tiene además muy oscuros. Y después, si tiene además una glándula en el estómago que emite esos, de la que emanan esa pestilencia, ese olor asqueroso, pues posiblemente, pues como una mofeta, lo que pasa es que la mofeta lo tiene en otros lugares, pero a sí, lo sí. mejor este bicho lo tiene ahí. Después los llamaban en la zona del Acre, del río Acre, que es otro de los afluentes que va a dar al Amazonas también, decían, lo denominaban pataicoco. Pataicoco. ¿Por qué lo llamaban pataicoco? Por las huellas que dejaba, que parecían circulares y con una profundidad notable. Entonces, este ser ha recibido muchísimos nombres a lo largo del Amazonas. En Brasil también se le llama de otras formas. Es un relato, el de los Mapinguari, que se repite, ya te digo, desde el sur de Perú hasta todo lo que es la Amazonía boliviana y buena parte de la zona de Rondonia y el noroeste de Brasil. Lo que pasa que en Brasil, con toda la deforestación que ha habido, pues si este ser, si este animal sigue existiendo, posiblemente se le haya desplazado hacia donde se encuentran actualmente los bosques más densos de la Amazonía, que es precisamente en el norte de Bolivia. Y allí ya hemos conocido a gente que lo vio, hablamos, por ejemplo, con un antiguo militar, don Carlos Torrico, que nos contaba estas historias de los Mapinguari. Había un boliviano brasileiro, Miguel Antonio Figueras, que nos contaba que su hijo había visto uno de estos seres que lo había disparado y que no había podido hacer nada. O sea, eran conocimientos directos de estos seres. Coro Miyashiko, recuerdo cuando estábamos en San Silvestre, en el río Manuripi, antes de enfilar hacia este lugar, pues casi que parecía un paraíso, el lago Bay, este hombre, Coro, que viajaba con su familia, con su mujer y 3 niños, llevaban 8 días bajando en Pequepeque en estas canoas, Ujú. pues nos contaba que él había visto las huellas del Mapinguari, que en una zona llamada Tulapa era muy común incluso el divisar este ser. Hay un investigador, Jorge Salinas, que hace bastantes años, casi 3 décadas, vio una manada, dice que vio una manada de estos seres y desde entonces no ha parado de buscar. Él tiene escritos al respecto y tal, y él coincide también con Orange en que puede ser un megaterio, un perezoso terrestre. Uno de los lugares donde puede haber una mayor concentración de estos seres, que tampoco pueden quedar muchos, pues en el lago Bay, bajando por el río Manuripi, después de 5 horas de navegación, entre meandros y unas zonas de selva primaria con árboles de más de 30 metros, o sea, es tremendo el lugar. Mm. Pues llegamos a un lugar, a un sitio mucho más, de árboles mucho más bajos, había incluso mantas raya de río bajo el agua, pirañas, una zona de anacondas también, demasiado limpia para estar los caimanes en estas zonas, y ahí nos comentaron que ahí vivía también el Mapinguari, en un lugar de los sitios más increíbles que he visto en mis andanzas por el mundo. Ujú. ¿Qué te parece? ¿Qué opinión te merece? Podríamos meter, por ejemplo, a esto que te he mencionado antes, ¿no? A las momias tridáctilas dentro de este punto de la criptozoología, por ejemplo. No lo sé si podríamos llegar a ese extremo. Lo que pasa es que ahí yo tengo mis dudas también. Esas, Entonces, esas existen, las han sí, encontrado. sí, sí, pero, perdón. Sí. Eh,
¿Qué es Son eso? extrañas. Claro, ahí está. Sí, Son demasiado. extrañas. Ahí como periodista es que apenas tengo Es que yo, fundamentos. Sí. porque según lo que yo he leído, da la impresión de que parece que han venido desde un lugar, las han puesto ahí y se han largado. No Yo sé si me explico. soy muy escéptico en cuanto al fenómeno ovni, ya te digo eso, pero procuro atribuir todas las cosas que tenemos de la Tierra han salido de la Tierra. Ahora, si tú mañana me dices, pues han encontrado el cráneo de un extraterrestre, te diré, pues perfectamente posible, ¿qué te voy a decir? Eh, No, hombre, Pero yo lo prefiero decía, atribuir, sí. yo lo quería dar a entender como una explicación, otra explicación, porque claro, dicen que están ahí, no saben de dónde han venido, no saben cómo han llegado, no se han encontrado antecedentes, no saben cómo están momificadas allí. Tiene que darse unas extraordinarias circunstancias y casualidades para que puedan llegar a ese estado en el que se han encontrado. Dicen que tienen los órganos dentro, que les tienen cambiados de lugar, que son seres extraños. Pudieran también tratarse de algún tipo de estos animales que estamos hablando, ¿no? Sí, por supuesto. Lo único es que en la Tierra casi la inmensa mayoría de los seres guardan cierta proporción o relación entre sí. Después nos encontramos con cosas con excepciones Mm. brutales. Pues desde el más pequeño virus hasta, por ejemplo, aquel perro que tenía dos narices que encontró el coronel Fawcett en las selvas de Sudamérica y que nadie creía en él y después se encontró, se Mm. halló este tipo de animal. O sea, hay cosas que rompen toda lógica. Pero no conozco muy bien el asunto, con lo cual tampoco permite que guarde mi Nada, escepticismo en este sentido. era una opinión, era una pregunta nada más. Y ya para terminar, ¿cuál de todos estos enigmáticos, voy a decirlo así, seres, te ha llamado tanto la atención y que hubieras querido investigar y no has podido? Pues precisamente el Mapinguari. Lo he investigado, pero me gustaría, yo quiero volver al Amazonas. El Mapinguari y también las anacondas gigantes, cuyos relatos nos fuimos encontrando a lo largo de todo el curso del Madre de Dios, que circula, digamos, de oeste a este, en el caso de Bolivia, y lo que vimos nosotros estaba ahí, y no fue un espejismo, ni muchísimo menos. Nos contaron unos militares que un año antes en Riberalta habían construido una especie de refugios para los niños dentro del agua con ladrillos, de forma que ellos pudieran nadar ahí y que no se colaran dentro las pirañas, porque allí el problema de las pirañas es Mm. grave. Entonces ahí podían nadar y estaba a ras del agua y las pirañas no pegan esos saltos para buscar a los niños, pero se coló una de estas anacondas. Una anaconda yo creo que nos dijeron que tenía como 8 metros o un poco más grande, eh, y se comió a un niño de 7 años. Y después no pudo salir de ahí, la tuvieron que matar con dinamita. Nosotros vimos la de Con 5. dinamita. Sí, con dinamita, con dinamita. Ellas dicen, nos contaban que por la noche se les ve la otra orilla del río, por ejemplo en Cachuela Esperanza, que hay una zona con pantanos y tal, y que mugen como las vacas y que se les ven los ojos que parecen faros de un automóvil. Entonces, Claro, y tú, a las es que, sicurí, como las llaman allí, a las sí, sicurí sí que les tienen miedo real. es No que a con los ocho, caimanes. Ellas se alimentan de caimanes. es que claro, con 8 metros, ¿qué diámetro puede tener su cuerpo? Pues este diámetro más o menos, sí. No sé, unos 30 Unos 30 centímetros centímetros por Sí, ahí. puede ser. Pero, Tampoco es. pero si estamos hablando ya de 15, 17, 18 metros, ya estamos Ya, hablando de un monstruo debes prehistórico, casi se puede decir. que igual que existen eso, que va en contra de lo que la ciencia común dice, Claro. puede, El, puede también existir otras cosas. el propio coronel Percy Fawcett, que desapareció en el Mato Grosso en 1925 buscando la ciudad perdida de Zeta, él habla de que en sus andanzas por Bolivia, por las selvas de Bolivia, cuando estaba él delimitando la frontera con Brasil y con Perú,
haciendo trabajos topográficos, pues se había encontrado y había disparado y matado a una serpiente de 17 metros. Pues Juan Antonio, ha sido un enorme placer tenerte en Mundo Insólito Radio otra vez y bueno, cuando quieras ya sabes, aquí tienes los brazos abiertos. Pues aquí me tenéis también a vuestro servicio. Me encanta hablar de misterios, pero me encanta más viajar y buscarlos. Un fuerte abrazo. Un abrazo. Mundo.